¿Por qué? ¿Por qué eligieron su pensamiento así? Yo realmente no elegí. Esa compañía, sí me iba a las cosas. Es lo que les digo, yo creo que ya aprendimos de todo. Está confucianismo o budismo. Con el paso del tiempo, pues sí nos vamos a inclinar hacia una corriente más. Sí. Yo aplico un poquito ya en la vida diaria. Tengo muchas broncas en mi trabajo. Digo, bueno, pásale, pásale. Y continúo. O sea, yo creo que sí, le decía mi compañera, Rocío, que esto es como una mantequilla, ¿no? Que nos dieron clases y como si fuera un pan con mantequilla, nada más. Efectivamente, es muy poquito, pero nos dieron lo más importante, que es entender cómo vamos a aplicarlo. Claro. Hay que leerlo. Sí, eso es lo más importante, yo pienso. Y pues taoístas. Había mucho, no me gusta el confucianismo y había muchos budistas. Buena razón. Bueno, budistas. Fue con base en unos reels del festival de cumpleaños de Buda. Entonces estaba platicando con mi papá, como que quería entender un poco mejor por qué estaba viniendo estas clases y de qué se trataba. Entonces platicamos acerca de las 3 filosofías y le enseñé por último un rey donde está un monje y es como un rey y toca un instrumento como que se escucha, no sé cómo se llama, no es el que tiene un palo y un cuenco, más bien era como una sonaja. Ah, sí, sí. Y entonces eso le da pie como al clímax de la canción. Y me dijo, pero ¿qué hacen ahí? ¿O por qué están ahí? Y le dije, pues es que solo quieren ser felices, o sea, solo están disfrutando de estar vivos y no están dañando a nadie. Al contrario, tienen como estas propuestas novedosas de un curso de meditación, por ejemplo, que también me preguntó, ¿y cómo saben que no están pensando en nada? Ajá. Pues creo que ese no es el punto, o sea, el punto es crear un colectivo en el que todos se unen a hacer algo, no necesariamente una cuestión social verbal, pero estar en un mismo espacio y sintiendo a los demás. Claro. Y eso me gustó mucho, pero sí elegí activamente estar aquí. Sí. Sí. Pues obviamente no tenemos que decidir solo un pensamiento, una filosofía, pues tenemos que hablar cosas buenas, pero pues para hoy pues me gustaría ver al menos como con qué pensamiento están más de acuerdo y también pues, para pues, ver sus respuestas sobre preguntas. Elegí unas preguntas, entonces vamos a hablar de esas preguntas. Yo no creo que podamos hablar sobre estas preguntas todas, pero pues vamos a ver tiempo. Y ahí vieron este mensaje de WhatsApp que una compañera compartió algo, ¿verdad? De una frase de Mahatma Gandhi y después como algo de minimalismo, ¿no? ¿Y cómo ven esos? ¿Quién compartió? Ah, fue... Ah, bueno, primero quería saber opinión de nosotros sobre esas. Bueno, ¿qué opinan? Cosas interesantes hay. Pues la primera yo no estaría como del todo de acuerdo porque no, como ya vimos muchas veces todos los pensamientos no son propios, sino son aprendidos o pues los vas contando de alguien o no te das cuenta, o sea la sociedad los inserta en ti y a veces ni siquiera te das cuenta. Entonces puedo estar parcialmente de acuerdo porque sí hay cosas que pues tú vas construyendo y que digas, son mías, pero hay otras cosas que ni siquiera sabes por qué lo tienes. Pues sí, prácticamente son muy ideas de budismo, ¿verdad?
ya pueden ver. De hecho, minimalismo, digamos, normalmente minimalismo viene de Japón, yo creo, porque en Japón sí era muy importante ese tipo de idea. Pero igual, pues, si hablamos de minimalismo, pues, es un concepto muy importante en historia de arte, porque ejercicio de minimalistas en el mundo de arte, pues presentó esa idea al mundo occidente mucho también. Bueno, sí, comento sobre esas frases. Primero, la frase de Mahatma Gandhi, ¿qué piensan? ¿Piensan de qué es idea de budismo? ¿Piensa que Gandhi es budista? Las ideas que están aquí sí son un poco de budismo, porque es toda esta idea del desapego y de darle espacio a otras cosas que creo que el confucianismo como tal no tomaría en cuenta. Y el taoísmo tampoco. Creo que el Tao más bien es una cuestión de dejar fluir las actitudes, tal vez sí en un espacio mental, pero no en una cuestión física. De hecho, sí, como dije bueno, explico muy bien, gracias. Sí tiene mucha relación con budismo, pero si vemos desde esa frase de Mahatma Gandhi, ese no es idea de budismo de verdad. Porque yo expliqué una vez más o menos que en budismo cuerpo es importante también. No somos producto de pensamientos. Esa idea viene de hinduismo. Porque en hinduismo literalmente cuerpo no es algo muy importante. Porque existe... adelante. ¿Qué filosofía le gusta más? ¿Confucianismo o taoísmo, budismo? Porque estamos divididos. ¿Budismo? Entonces, bueno, ya está bien, ya. Voy a considerar como budista, pero en sección de confucianismo. Bueno, voy para allá. ¿Sí? Sí. Pero como vea. ¿Sí? Bueno, siguiendo ese pensamiento de que nosotros somos productos de pensamientos, es como pensamiento de hinduismo, porque en hinduismo hay un concepto, más o menos dije, creo que eso también, un concepto que se llama Atman, y eso si a fuerza traduzco a español podría ser alma. Y de hecho, atom en ciencia viene de Atman, esa palabra, porque Atman quiere decir algo muy esencial, como cosas que ya no se puede como destruir, es como muy básico, muy pequeño, pero en hinduismo eso es alma. Entonces nuestro alma siempre existe aunque el cuerpo muera, y nuestro cuerpo es dependiendo de Atman, pero Buda negaba eso. No hay como ya expliqué, no hay la encarnación físicamente, solo de mente, pero con cuerpo también. Por eso yo conté un ejemplo de sutra de budismo que es sobre un coche, ¿se recuerdan? Y de hecho Gandhi es hinduista. Y luego sobre minimalismo, hay un concepto también budismo coreano que se dice musoyu. Soyu tal vez han escuchado si han estudiado coreano, ¿sí? ¿O es primera vez que escuchan soyu? Soyu significa poseer. Es una palabra que usamos en vida cotidiana, como 나는 이 물통을 소유한다. Es un ejemplo. Pero mu significa como no. Entonces no poseer. Y prácticamente eso es lo que dice en este texto, ¿no? Y yo creo que no tengo nada que explicar sobre ese texto porque ya hemos hablado sobre el vacío y pues sí es muy budismo. Bueno, sobre ese texto o lo que he dicho ahorita, pues hay alguna opinión o pregunta.
de hecho eso también tenemos que considerar muy bien. Ese no poseer no significa que como, ay, no tengo que tener nada, tengo que tirar todo, eso no. Obviamente para vivir necesitamos cosas, comida, ropa, sí son necesarios. Pero lo que quiere decir es, no hay que tener apego. Por ejemplo, si tengo mucha ropa, pero si quiero comprar más, eso es apego. ¿Sí, verdad? Entonces hay que evitar eso. Entonces hay unos budistas que mal entienden este concepto, entonces tiran todo. Y especialmente en budismo de rueda pequeña, ya saben qué es rueda pequeña, ¿verdad? Por ejemplo, en Sri Lanka hay unos monjes que andan desnudos. Porque entienden ese concepto así, como no tener nada literalmente. Pero en budismo zen no interpretamos ese concepto así. Obviamente necesitamos cosas, pero eso ya expliqué por qué en budismo zen, budismo de Asia Oriente, nos importa cosas que necesitamos en vida cotidiana, especialmente para la sociedad. ¿Sí, verdad? Ok, pues... Hay alguna excepción a duda. Por ejemplo, el no poseer es que tú eres consciente de que no lo tienes o tienes que revisar que no tener cosas de más. Por ejemplo, un día tú te mudas a una casa y hay una habitación que pues no la ocupas y está ahí cerrada. Y un día abres y hay un montón de ropa que puedes usar, pero tú no sabías que estás ahí, que está ahí. Eso se considera, pero pues es tuya porque pues te dieron la casa por alguna razón y todo lo que está dentro es tuyo, pero tú nada más ocupas un cuarto y pues estás ahí. Eso, ¿cómo lo considerarías? Sí sería como que pues lo estás poseyendo y como no sabías que lo tienes, no tienes apego, lo consideran como que sí tienes apego. Pues buen punto también, es que también, como por ejemplo, podemos decir eso así, como si está en nuestra mente o no. Por ejemplo, si tengo algo, pero si no tengo concepto de tener, si eso es tener, adelante por favor, si eso es tener o no. Pero en ese momento, pues no importa mucho, porque no hay apego. Siempre lo más importante es apego. Pero normalmente cuando nos damos cuenta de que hay un cuarto más que es mío, que es mía, empezamos a tener apego, como, sí tenía más. Por ejemplo, en mi cuento de banco no sabía que había dinero, pero luego si veo, es mío, obviamente. Por eso, ese momento empiezo a tener apego a ese dinero. Pero si pensamos en no poseer, ese momento, tal vez correcto es donar ese dinero. Cuando ya sepamos, ¿sí me explico? ¿Y algo más? Pedro, ¿qué le gusta? Se suena un poco raro. ¿Qué le gusta? ¿Confucianismo, taoísmo, budismo? Estoy entre budismo y taoísmo. Entonces, mueva un poco. Porque estamos divididos, confucianistas, taoístas, budistas. Pero sí, yo veo que mucha gente, bueno, aquí a muchos les gusta taoísmo y budismo, ¿verdad? Es que sí, atractivo. Yo también, bueno, ya dije varias veces, yo empecé también a estudiar filosofía oriental, pues estudiando taoísmo y budismo. Bueno, ya vemos esas preguntas. ¿Ya leyeron más o menos las preguntas? ¿Cómo ven? ¿Sí son interesantes? Sí. Y aparte ya como que aterrizarlo a algo que pues, que no que sabes o estás envuelto es interesante, ¿no? Sí, claro. Si hubiera existido examen en este curso, este sería examen, que escriba todo cada quien. Y normalmente en clase de filosofía, bueno, en Corea, donde yo estudié, era así. En examen final siempre el maestro preguntaba ese tipo de cosas. Bueno, obviamente como clases de filosofía más básica preguntaban como sobre conceptos, por ejemplo, ¿qué es vacío en budismo? Pero es aburrido. Ese tipo de pregunta es más como que nos hace pensar. Bueno, pero ¿cuál pregunta se ve más interesante? Empezamos. Las 5 y 6. Sí, ¿Cuál, perdón? ¿5 o 3? ¿Dijeron 5?
No, 5 y 6. 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 ¿Alguien trae un dado? Bueno, 6 es para concluir, por eso puse último. Ajá, 6 porque hay mensaje que quiero decir a ustedes finalmente. 5 se parece interesante. De guerra. 4. Vamos con las 5 primero. ¿Sí? 5. ¿Se están de acuerdo? Ok. 5 entonces dice, incluso en una era avanzada en la que los seres humanos nosotros lanzamos cohetes y satélites al espacio y la guerra sigue, ¿verdad? Y bla bla. Y hay guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Ahorita. También. De hecho en África también hay muchas guerras y ahí siempre había, solo no, ¿verdad? No, como ya no salían en noticias, pero siempre hay guerras. Y literalmente Corea estamos en guerra. Ajá, nosotros Están amenazados. Sí, legalmente dice así, como en Corea del Sur, Corea del Norte estamos en guerra, solo estamos en pausa. Estado de guerra, ¿no? Ajá. Es un armisticio lo que se firmó, ¿no? ¿Perdón? Es un armisticio el que se firma, ¿no? Sí, ajá. Por eso, pues todos nuestros hombres coreanos tenemos que ir a Army por esa situación. Yo también estuve 2 años en campo, pues es algo feo. Bueno, entonces, ¿qué opinan? Ok, por ejemplo, hay más budistas. Los budistas, ¿qué dirían sobre guerra? ¿Por qué estamos en esta situación y cómo podemos ya estar en paz? ¿O alguien quiere empezar? Adelante, por favor. Según yo, desde la perspectiva de Tao, estamos peleando porque no podemos respetar la naturaleza del otro. Y porque no estamos fijándonos en lo esencial que necesitamos para vivir y en lo que somos más parecidos y nos estamos enfocando en las diferencias. Si todos concluyéramos que somos humanos y que requerimos de lo mismo, tal vez habría menos posibilidad de conflicto. Porque no entendemos naturaleza de otras personas. No estamos viendo credos y razas diferentes en vez de estar viendo que todos somos humanos. Okay. Pues yo digo que, o sea, dentro del taoísmo también sería pues porque se tiene apego y como no pueden soltar cosas, pues están peleando, ¿no? O sea, hay apego hacia alguien, no lo puedes dejar ir y pues se hacen las diferencias, ya. Ok. Entonces, bueno, son opiniones muy similares, bueno, son taoístas ahorita. Entonces, ¿qué sería solución como taoísta? Ok, estamos entendiendo eso, que no les respetamos, pero ¿y solución entonces? Dejar ir la idea de nación o la idea de religión o la idea de raza. Si uno, o sea, si no hay apego ante el concepto, también bajaría la violencia del conflicto, que muchas veces va por el lado de estar apegado al concepto de soy árabe o soy judío o creo en esto. Si realmente no hubiera esa necesidad de estar casado con esa idea, tal vez no habría tampoco la guerra. ¿Y todos taoístas piensan mismo? Siento que también ayudaría como entrar en la en conversaciones para pues por las cosas de los conceptos, ¿no? O sea, tú que entiendes, yo que entiendo, vamos a llegar a un punto medio donde los dos podamos estar pues cómodos, ¿no? Bueno, sí, suena, pero la cuestión sería también eso. Ok, todo está bien, pues dejar ideas, obtener equilibrio, pero ¿qué podría ser la manera actuar? ¿Cómo tenemos que actuar físicamente? Eso también tenemos que pensar, pero eso hablamos más. Bueno. Puede ser con el diálogo, ¿no? Para dejar pasar las guerras, tener el diálogo en el momento oportuno, que aunque parezca que estás inmóvil, estás haciendo algo. Pues es que ¿no? si ya dejar actuar y que dejen de matarse, ahí sí deberíamos ir con nuestros amigos confucianistas, porque ellos sí tienen un sistema de de aquí te va a decir qué hacer, y pues nosotros somos más horizontales, ¿no? Hay que conversar y todo, pero siento que ahí sí
convendría algo, o sea, pues algo como aquí decimos de dedazo, o sea, yo soy el que mando y digo que ya, o sea, ya no vamos a pelear y el del otro tiene que tener algo similar para que estemos de acuerdo. Sí, o sea, nosotros vamos a ponernos a pelear y el que pierda pues ya perdimos todos o algo así, que lleguen a esas dos personas que dirigen a un acuerdo para que ya todos los demás digan ya, porque pues nosotros dos somos que más horizontales, más tranquilos, como que puede ser a largo plazo algo más permanente, pero de momento para detenerlo todo siento que el más efectivo son los amigos confusionistas. Tal vez de primera instancia también dejar de bombardearse unos a otros, o sea, dejar la violencia física. Igual aunque no haya desapego al concepto, sí llegar al punto de acuerdo donde nadie bombardea a nadie ni nadie ataca físicamente a alguien, aunque no estemos de acuerdo en lo que está sucediendo. Pues sí, claro. Pero a lo mejor esa solución de dejar de atacar, tal vez se podría ser solución de todas las filosofías. Van a decir igual eso, yo creo. Ahorita, bueno, iba a decir de budistas. O también alguien de budismo. Es que puede que sí sea un poco más recíproco hacia nuestros compadres, los confusionistas, pero, o sea, yo también veo que estos constantes conflictos, o sea, como lo percibo es que estos conflictos constantes provienen también de un individualismo muy fuerte, o sea, porque al final de cuentas quienes están hasta arriba, son como la punta de todos estos problemas bélicos, son personas que creen en una superioridad moral, económica, social y no se ven como parte de este conjunto social. Entonces, al no verse como parte de este conjunto social, verse ajenos, pues ellos consideran que pueden hacer lo que quieran con la gente. Inclusive esa avaricia, si es que es la forma correcta de decirlo, de tener más poder. O sea, la pregunta es muy chistoso porque hay una saga de libros muy curiosa que habla de una cuarta guerra mundial en el futuro supuestamente, pero la guerra ya no se pelea dentro de la tierra, porque justo ya todos los recursos de la tierra están expropiados. Ahora se pelea en el espacio, porque son los recursos del espacio los que necesitan. Entonces, al final de cuentas son un colectivo que, pues sí, genera una obsesión con el poder, el dinero, las riquezas, y que a final de cuentas esa obsesión genera una necesidad de posesión. Su mente no tiene nunca una tranquilidad o un vacío para apreciar como sus alrededores, las demás personas. Entonces eso es lo que propicia que estas personas que generen una constante guerra, ¿no? Pues no sé, yo un poco por ahí estoy en desacuerdo de que lo que están como haciendo estos conflictos sean individualistas, porque yo considero el individualismo como yo veo por mí y no me importa lo que digan los demás ni lo que piensen. Entonces, al estar buscando poder, estás buscando hasta cierto punto la validación de alguien más, y ahí ya no es individualista porque estás buscando algo de alguien más. Y yo entiendo como individualismo que pues yo voy a ver por mí y no me importa a nadie más. O sea, si se acaba el mundo mientras yo sobreviva y encuentre cómo comer, pues a mí la verdad no me importa. Entonces, al ya estar considerando obtener más cosas de otras personas, ya no te estás considerando un ser individual, te estás insertando en una colectividad, y entonces ahí siento que ya no entra el individualismo por mucho poder y cosas que quieras. Y no es que yo solo me hago por mí. En cuando tú consideras tener la aprobación de alguien más o quitarle recursos a otras personas, pues ya estás insertándote en una comunidad y ya dejas de ser un individuo y ver solo para ti. Sí. Pues de hecho ser individualismo es muy taoísta también. El taoísmo es que ser individualista es muy importante, pero individualista es leal. Pero sí fue buena idea como taoísta también, pero yo no estoy de acuerdo con la compañera, o sea, sí, pero no, porque al final no son individualistas, porque al final es un grupo, pero ¿qué clase de gente es? Al final, ¿quién va a ir a la guerra? No va a ir una persona que vende pan, pues digo, va a ir una persona que vende pan, que tiene puestos bajos. Al final es un grupo individualista de gente que se creen pues superiores, ¿no? Que tienen, por decirlo así, poder, son individualistas en su grupo, porque al final ¿a quién van a mandar a la guerra? No, pues ahí también como vuelvo a diferir en tu concepto, porque estás hablando de un grupo de personas que quieren algo para ese grupo, y hacer un grupo ya no estás como individuo,
y al estar considerando a otras personas, ya sea para su beneficio o para tu beneficio, ya no estás solo a ti, estás considerando a alguien más. Y eso desde este concepto que planteé de individuo, que solo te preocupas por ti, pues ya no entra, porque tú, aunque sean muy pocos, ya es más que tú, y ya estás considerando a otras personas para que hagan algo que tú no quieres. Y al considerar simplemente a alguien más, dentro de este concepto que estoy exponiendo, ya no eres individualista, porque ya estás considerando a alguien más. Eres aprovechado, Arturo. No, porque al ser aprovechado no eres individualista, porque ya estás considerando a alguien más de lo que le vas a sacar algo a lo que tú le tienes apego. Y es que de hecho, siendo un grupo en búsqueda de recursos, vas a buscar gente que esté de acuerdo contigo en esa misma búsqueda de beneficios, ya sea económicos, ya sea para sobrevivir, lo que tú quieras, vas a buscar esa clase de gente para que te puedan apoyar. Y esa misma gente es la que va a decir, ¿sabes qué? Me laten tus ideas, pues vamos a unirnos. Es más, voy a buscar a fulanito, menganito y sutano, también nos pueden apoyar porque están de acuerdo. Y es ahí donde se forma esta noción de nosotros, por eso hacemos una nación, o por eso buscamos atacar otras naciones para recurrir y sacar más recursos. De hecho, este concepto de individuo y de sociedad se ven distintos, pero, y por eso obviamente hay diferencia entre dos filosofías, confucianismo y taoísmo, pero si vemos muy bien, su fin es igual, pues estar bien todos juntos. Eso siempre tenemos que pensar muy bien también. Y bueno, adelante por favor, estaba esperando. Sí, bueno, es que desde el punto de vista del confucianismo, que yo creo que sería como la filosofía un poco más adecuada para responder a esta pregunta, porque uno de las ideas fundamentales es la colectividad, el bienestar común, e incluso usted nos explicaba que esta filosofía surge en una época en la que había mucha guerra y lo que se buscaba era precisamente solucionar esos conflictos colectivos, y que también era una filosofía muy enfocada hacia el gobierno, hacia los que gobiernan. Entonces yo creo que sí, estos conflictos muchas veces son dirigidos y ocasionados por grupos de poder, en los que obviamente se ven involucrados los otros sectores sociales, pero sí, yo creo que sí hace falta mucho de esa educación política y de retomar esa idea de bienestar colectivo para que se solucionen o se eviten este tipo de problemas a escala social. Sí, es muy buen punto, y de hecho para confucianistas lo más importante es con bienestar de nosotros, pero ahí sale el problema. ¿Qué quiere decir nosotros? Por ejemplo, la guerra entre pues, Rusia y Ucrania, por ejemplo, para los rusos, nosotros somos rusos, y Ucrania es para ellos, solo para ellos. Por eso hay como distinto concepto de nosotros, por eso pelean. Pero el confucianismo realmente lo que quiere decir, en fin, es que todos somos nosotros, no por religión, no por género, o cualquier cosa. Por eso, ese concepto en confucianismo se dice Hedong-sabe. Es un como mundo ideal en confucianismo. Sabe significa en coreano sociedad, y Hedong significa todos iguales. Entonces busca alguna igualdad. Pero también el confucianismo, es que de hecho, ahorita voy a explicar más, confucianismo tiene algo muy muy peligroso con la guerra. Eso voy a explicar más porque compañera de budismo quiere decir algo. Después de eso explico más. Adelante, por favor, ¿qué iba? Es que también dentro de este individualismo que mencionan como un colectivo, a final de cuentas, creo que estamos viendo un poco ilícita la relación dentro de estas organizaciones que provocan las guerras, o sea, inclusive un concepto ya un poco politizado, porque creemos que es como de sí, tú me convienes, ¿no? O sea, pero no, y esto lo hablo desde, por ejemplo, ejemplos de la Segunda Guerra Mundial. Himmler era una de las manos derechas de Hitler, o sea, a rasgos generales parecía que era como de sí, somos un colectivo, somos nazis, etcétera, etcétera. Yo voy a ver por el bien de todos en colectivo. Todos somos buenos.
Pero entonces ahí podemos preguntar, si somos todos buenos, ¿por qué es necesaria educación? Pero eso explique que nuestro como naturaleza buena es como un diamante en agua, pero el agua se puede ensuciar, por eso siempre es muy importante la educación. Y también confucianismo pues dice que es importante sociedad porque está bien ser individualismo, pero como dije que primero es necesario educación, y educación siempre nace en sociedad, no individualmente. ¿Se me explicó? Bueno, sobre esa pregunta, sí yo... bueno, por favor. Pero nada, ¿podría repetir qué significaba keto? ¿Cuál? Perdón. La palabra de Kedong Sangwe. ¿Palabra de? La de que está en coreano. ¿Musoyu? Kedong Sangwe. Sangwe es sociedad. Esa palabra usamos en vida cotidiana. Pero Kedong es concepto filosófico. Kedong significa todos iguales. Bueno, voy a explicar un poquito sobre esa pregunta. ¿Qué dirían los filósofos de tres pensamientos? Pero especialmente en filosofía de políticos. Porque estamos hablando de filosofía muy metafísica. Pero también hay políticos que eran taoístas, confucianistas y budistas también. Por ejemplo, confucianistas, si un político realmente que tiene que actuar y es confucianista, si habla sobre esta cuestión, va a decir que está bien hacer guerra. Porque en confucianismo sí existe sociedad mala. Y lamentablemente esa idea usaban como propaganda. Entonces, mucho antes, por ejemplo, nosotros en confucianismo significaba solo chinos. O coreanos, japoneses a veces se incluían porque eran confucianistas. Entonces, solo incluían confucianistas. Y también en confucianismo, por ejemplo, hay guerra, pero todos somos buenos, pero hay guerra, entonces es una guerra mala. En ese caso, un confucianista podría decir que hay que matar el líder. Que dirige la guerra. Ajá. En confucianismo existe ese tipo de como revolución para una sociedad mejor. Pero si un taoísta ve esa pregunta, diría que hay que hacer países pequeños. Por ejemplo, Rusia, ¿qué importa Ucrania? Hay que cerrar Rusia y luego solo hay que vivir con los rusos bien y que no hay que saber nada de Ucrania. Hay que hacer un mundo pequeño, pero también es peligroso. Pero un político taoísta podría decir eso. Diga. Eso me recordó a un capítulo de este libro de Murakami que se llama, es 1984, pero en vez de 9 está una Q. Ajá. Entonces, son dos personajes, Tengo y Aomami. Entonces, Tengo se ve involucrado, sin spoilers, está muy bueno. Tengo se ve involucrado en una relación extraña en cuanto a literatura y academia con una chica que es más joven que él, únicamente académico el vínculo. Entonces esta chica viene de un lugar lejano y a él le causa mucha intriga porque va a reformular un texto que está haciendo esta chica. Entonces la chica fue parte de, pues es que ahora lo ven como secta. Estaba muy cerrado, era muy hermético y funcionaba bien y exportaban sus bienes al exterior, frutas, verduras, animales, un buen de cosas, arroz, y entonces resulta que se empieza a hacer un grupo de gente que es más devota, así le dicen, al que lideraba este grupo. Entonces el grupo de gente radical empieza a alejar a los demás que creen que es bueno el vínculo con el exterior, incluso para socializar, para intercambiar ideologías, y los radicales decían, tenemos que hacer algo para sacarlos, o sea, para que ya no sean parte de... Entonces ahorita que dijo eso en cuanto a que Rusia sea lugares pequeños, y que Ucrania y los demás países sean otro núcleo, pues también
te aísla, ¿no? Contigo mismo. Y ahorita, bueno, a mí me interesa mucho el tema de las sectas, porque me parece algo así increíble que haya gente que los critique y que piense, es que ¿cómo es posible? Pues nada más sálganse y ya, ¿no? Pero es que no es tan fácil, porque es una semilla, es como decir, sí, todos somos buenos, yo soy bueno y por eso tienes que morir, porque todos estamos juntos, como que se aísla, es que eso es lo que estaba pensando, que se aísla y se radicaliza una ideología, y puede ser también el budismo, o claro. sea, de eso van las sectas. Sí, también. sí. Pues, bueno, hablo sobre, bueno, sí, esta es muy buen punto también. Y la novela de Murakami, no sé si han leído, tiene muchas cosas de taoísmo también. Ajá. Pues son buenas novelas, a mí me gusta, bueno, me gustaba antes mucho, pero, ajá. Bueno, no estamos hablando de novelas, ok. Pues sí, y igual budismo tal vez podría hablar algo similar a taoístas, pero sería poco más, ¿cómo podría explicar? Poco más, más lejos. A lo mejor los budistas podrían decir que ¿por qué existe país? Hasta así podría decir. ¿Por qué existen las fronteras? Pues cada quien viva como en templo, o todos tenemos que ser monjes. Ajá, si vamos muy lejos. Ajá. Pero de hecho, políticamente los budistas y los taoístas tienen ideas similares también. Pero como expliqué, obviamente cuando el budismo era hegemonía de un país, en Corea también, en dinastía Goryeo, el budismo obviamente decía cosas así como tenemos que pelear también. Por eso ese budismo se llama Hoguk Bulgyo en Corea. Significa que un budismo tiene que defender su gobierno. Entonces en muchas guerras, en historias de Corea, por ejemplo con Japón así, los monjes siempre peleaban también y mataban. Obviamente eso es como, decir así es poco peligroso, pero usaron budismo como propaganda. Obviamente. Es que entonces estas filosofías no querían solucionar, querían justificar. Claro. Entonces sí, eso exactamente, usaron filosofías para justificar sus actos. Para demostrar su poder. Exactamente. Es que obviamente todas las religiones, filosofías pasa eso. Ajá. Es que muchos, especialmente en Occidente, tienen como una idea muy bonita sobre filosofía oriental, como, ay, budismo es como algo, pero no fue así de verdad. En historia, budismo tenía muchas cosas malas también, corrupción, guerras, y peleaban los monjes también, quemaban templos. Ajá. ¿Iba a decir algo? Era pregunta, ¿cómo se escribe los budistas que nos mencionó? Hoguk Bulgyo. No es un concepto muy importante, pero a ver si quieres saber. Hoguk Bulgyo. Bulgyo significa budismo y Hoguk significa defender un país. Entonces es un concepto que usamos mucho en Army. Los soldados siempre hablan sobre eso. Hoguk. Ajá, defender. Bueno, y también esa tal vez no tiene mucha relación con la pregunta, pero salió un concepto muy importante de la naturaleza. Por ejemplo, la compañera dijo que el taoísmo hay que aceptar naturaleza de otra persona. Sí, es muy correcto, es muy idea de taoísta, pero por ejemplo, para confucionista no es posible eso, porque naturaleza de humano solo hay único, hay uno. Por eso no es posible aceptar otros pensamientos. Por eso el confucianismo es un poco más cerrado. Ajá. Porque naturaleza única. Pero budismo, taoísmo, sí aceptan varias naturalezas. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado sobre esa pregunta. Ya. Usemos 1 hora para una pregunta. Así siempre me pasa. Normalmente las clases de filosofía así de manera cotidiana, ¿cuánto duran? Pero... O sea, en cuanto a como sistema educativo para... en una escuela.
¿En una universidad? Sí. En una universidad, pues mínimo 3 horas. Él es justo con laboratorio. O 2 horas, pero 2 veces a la semana. Ah, sí. Pues yo creo que aquí también es similar, me imagino. Sí. Ajá. Al menos en filos, en historia sí llevamos filosofía y eso, y eran o una clase de 3 horas o 2 clases de 2 horas en diferentes Ajá. días. Y un amigo que estudiaba filos, pues técnicamente veía filosofía toda la semana, ¿no? Ajá. Pero eran clases de 2 horas máximo y los seminarios duraban hasta 4 horas. Sí, igual. Pero obviamente, pues en una universidad, pues una clase de filosofía, bueno, hay varias clases obviamente, pues un alumno no toma solo una clase, y luego, por ejemplo, nosotros estamos hablando de muchísimas cosas de verdad, con budismo, de repente confucianismo, de repente taoísmo, pero de hecho si queremos estudiar muy profundamente, solo tenemos que hablar sobre confucianismo 3 horas. Bueno, ya seguimos. Ya vamos a hablar un poco más rápido, ¿eh? ¿Qué pregunta querían también? La 4. ¿4? ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Pues lo voy a leer porque no hay tiempo. ¿Qué piensan de K-pop? Pues que tiene muchos apegos, porque se apegan a la fama, al dinero, a qué va a decir la sociedad, Ajá. a la belleza, al peso, o sea, es un mundo de apegos. Entonces, como taoísta, ¿qué opinas sobre Pero, o sea, viéndolo desde la perspectiva del taoísmo, nosotros tampoco tendríamos que seguirlos, porque también nosotros los estamos utilizando tal cual como ídolos, nos estamos apegando a las personalidades que se crean, a los estándares de belleza que tienen. O sea, una cosa son ellos, pero también el público al consumirlos también estás generando ese apego. Entonces Claro. el taoísmo lo que diría es que ni de un lado ni del otro. Sí. No tendrían ellos que promoverlo, pero nosotros tampoco tendríamos que consumirlo. Pues a lo mejor sí es buen punto también, pero yo pienso que un taoísta si ve K-pop, un grupo, tal vez tampoco diría mal, pero el problema para taoísta es que el K-pop genera una estética. Por ejemplo, eres guapo, ella es guapa, otros no. Así como podría generar esa idea muy fuerte y fácilmente. Entonces tal vez un taoísta si ve ese grupo, les diría que tener un grupo y disfrutar está bien, pero hay que aceptar toda la gente. Por ejemplo, una persona que no tiene pierna también tiene que ser parte del grupo, y también pues varias edades también, como un niño y tal vez un abuelo, y luego hombre, mujer, todo. Entonces así podría expresar pues la idea de taoísmo. Y siento que también estaría como dentro de este concepto de que es un mundo de apegos, también porque tiene muchos conceptos. O sea, como ya que estás adentro, tienes que aprenderte conceptos propios, tanto del grupo que sigues como del K-pop en general. Y esos son otros conceptos que pues no estaría tan de acuerdo el Sí. taoísmo. Entonces siento que pues sí, por donde lo veas, el K-pop pues genera muchos apegos. Y Sí, como dice, a lo conceptos. mejor, o sea, es como que pues no hay problema si lo escuchas, pero tanto como seguirlos y así pues ya no es muy taoísta, porque pues se generan conceptos, apegos, todas estas, pues lo que dicen, ¿no? Los conceptos como estéticas, cosas que pues te encaminan en algo y no dejas que tu habitación esté vacía, ¿no? Le estás llenando constantemente. Claro. Sí, pues genera una moda muy fuerte, y especialmente Corea, nuestra sociedad, pues así cuando haya una moda, todos seguimos. Si de repente es, por ejemplo, ¿qué puedes decir? Si bailan Maines presidente, todos bailan Sí. esa. O por ejemplo, O se ríen con el profesor. o un chico pues ya se pone una playera o con un dibujito, ya todo el mundo ya fácilmente les ve. Entonces eso es
pues, problema para taoístas, obviamente. Pero tal vez para confucionistas eso es bueno. ¿Por qué? Pero solo en caso de que los grupos sí tienen virtud. Ajá. Entonces, es es muy buena manera de que seamos buenos. Entonces, un confucionista puede decir que sí está bien. Y genera igualdad. Exactamente, genera igualdad. Entre comillas. Bueno, es que generalmente no hay equidad dentro de los grupos de K-pop, ¿no? Sí. O sea, cada quien tiene, o uno es visual, o uno es el líder, o sea, ninguno está a la par del otro. Nunca. De hecho, esa cultura de K-pop viene mucho desde el confucianismo, porque desde hace 3.000 años los bailes rituales confucianistas eran así. Para un ley hay un baile tradicional que todavía hace en el palacio en Seúl. Para un ley son 64 personas y 64 personas tienen que mover mismo, como así, con la música. Y eso es como un cultura de performance. K-pop. ¿Perdón? Como un performance. Ajá, exactamente, pero todos mismos. Pero hay baile de budismo y taoísmo también, tradicionalmente son distintos. Hay más libre, cada quien baila así. Entonces ahí también se ve que es diferencia, ¿verdad? Y yo digo que cultura de K-pop viene mucho de este confucianismo, de hecho. Y hay de budismo quiere decir sobre... Pues creo que, bueno, aquí la pregunta planteada es acerca también de la toxicidad que existe dentro del K-pop, ya fuera de los arreglos que podemos llegar a generar tanto los fans como la misma industria. Siento que una forma budista para quitar todo eso sería simplemente, pues sí, un poco hippie, pero tratar de quitarlo en armonía, o sea, solamente disfrutarlo, igual no absorberlo tanto, solamente disfrutarlo y Claro. dejarlo ser. Exactamente, por eso en budismo hay muchas ferias y fiestas. Y eso pues parece a ese, pues por ejemplo un concierto de K-pop podría ser como una fiesta de budismo. Pero obviamente lo más importante sería no tener apego ahí. Y de hecho en budismo una feria o una fiesta es importante para que pensemos que nuestra vida es una fiesta también. Como en perspectiva pequeña, una fiesta, por ejemplo, si empieza, algún día termina, ¿no? Entonces, sabiendo de eso, nosotros tenemos que disfrutar fiesta. Nadie, por ejemplo, mi amigo, yo invito a mi amigo a mi fiesta y luego mi amigo dice que me gusta mucho esa fiesta, pero en 3 horas se va a acabar, yo estoy triste. Si me dice eso, yo nunca voy a invitar a ese amigo a mi fiesta. ¿Qué onda contigo? Hay que disfrutar. Para Sí, que no te vas a sufrir. Ajá, yo sé que va a terminar, es una fiesta, pero esa perspectiva tenemos que tener a la vida también. Por eso en budismo una feria, una fiesta es importante, porque podemos aprender cómo tenemos que tratar la vida. ¿Se me explicó? Entonces también si tratamos un concierto de K-pop en esa perspectiva, es algo bueno, porque aprendemos cómo es la vida. Hay que disfrutar, aunque sabemos que ese concierto en 2 horas se va a acabar. ¿Se me explicó? Diga. El budismo diría que pues se sufre por eso, ¿no? Por el deseo, porque por ejemplo yo he leído historias de idols que realmente nunca habían querido ser idol. O sea, más que nada lo ven como el camino fácil de puedo ganar dinero y pues si se me da o lo puedo practicar, pues le entro. Pero no se dan cuenta de que las empresas no respetan su como naturaleza, sus derechos, incluso los explotan. Claro. Y entonces es cuando pues ellos explotan y o sea ya se ven como encadenados a esa vida que querían, pero no toman las otras, ¿cómo se dice? Las consecuencias. De hecho, eso sí pasa mucho en Corea también. Bueno, eso tiene mucha relación con el mercado, obviamente. Pero sabe que, no sé si tenga mucha relación, pero sería algo interesante que sepan también, que para nosotros coreanos, nosotros
hacemos cosas aunque no queremos, pero fácilmente. Por ejemplo, alguien, ese ejemplo fue idol, pero alguien puede ser un doctor, pues médico, aunque no quiera, para tener más dinero o para bienestar de su familia. O lo más fuerte es para bienestar de mis hijos. Entonces, sacrificar como yo a mí mismo para mi sociedad es algo muy común y es por confucianismo. Pero también, no sé si expliqué mucho, en confucianismo es muy importante tener hijos, porque como no existe cielo, pues los hijos, yo puedo vivir para siempre por mis hijos, eso expliqué, ¿verdad? En ese caso, es muy fácil sacrificarme para mis hijos, porque aunque yo sufro, mis hijos si están bien, eso significa que yo estoy bien también. Por eso es una razón muy fuerte que Corea pudo subir su nivel de economía fácilmente. Porque en 1970-60, cuando Corea era muy pobre, los trabajadores, bueno, casi todos los coreanos solo trabajaban y sacrificaban mucho su libertad para mejor sociedad. ¿Pero para qué? El frase era eso: aunque yo no vivo feo, mis hijos van a vivir bien. Y mismo gobierno decía eso: nosotros vamos a sufrir, pero nuestros hijos van a estar bien en el futuro. Por eso todos trabajaban muchísimo, y así que subió su nivel de economía, así. Y eso pues se dice el milagro de Han Ryo-han. Pero fue esa filosofía del confucianismo para mis hijos. Por eso todavía en Corea amo a hijos, amar a mis hijos es algo muy fuerte. Obviamente en todo el mundo es nuestra naturaleza amar a nuestros hijos, pero adaptando confucianismo, amar hijos es algo muy fuerte, y ahí también nace cosas feas. Por ejemplo, quiero controlar a mis hijos. Eso es muy feo. Entonces eso es algo feo de confucianismo también. Y bueno, yo siento que también del lado taoísta, como el problema de los conceptos y de lo que tú crees mejor, porque el otro día estaba viendo un fragmento de un programa que le preguntaban a un niño como de 3, 4 años que quién quería más, como su papá o a su mamá, y él decía que pues no sabía porque nunca estaban en casa, ¿no? Como que nada más se le estaba a él y se les arreglaba como podía, y pues los papás ahí llorando, ¿no? Porque como hasta cierto punto ellos los criaron, supongo que con este concepto de mientras no les falte dinero todo está bien, claro. Pues ellos sentían que era su manera de demostrarle amor, pero el niño que todavía no tiene estos conceptos, pues no lo sentía así, como no veía a nadie, él sentía que pues era una carga y que estaba solo. Pues sí, eso es malentendido de confucianismo también. De hecho, sí, buscamos problemas de sociedad coreana, la mayor parte son de confucianismo. Porque, ni modo, porque confucianismo funcionaba más. Y taoísmo y budismo funcionaban para lo que falta confucianismo. Por eso, mayor parte de problemas de sociedad coreana vienen de confucianismo, eso es verdad. Por eso también muchos dicen que confucianismo es basura. Pero obviamente lo que quiere decir realmente confucianismo no es así. Pues ya sabemos, ¿verdad? Ok. Y bueno, ¿avanzamos? ¿Sí? ¿Es interesante lo que estamos hablando? ¿Qué opinan? Mejor como antes, como otras clases que yo pues paso las informaciones a usted, ¿eso es mejor o como ahorita, como hablar? Pues yo digo que los dos, porque por ejemplo si sí, claro, hubiera dicho los conceptos, pues no se puede hablar sobre esos. Sí. Bueno, ¿qué pregunta también parece interesante? 6 es para último, todavía hay tiempo. Bueno. La 2. ¿2? 2 tenemos que hablar, creo, ¿no? ¿O es algo muy sensible para ustedes? Pues uno tiene que aprender a vivir con eso. No es que seas insensible, pero tienes que aprender a manejarlo, porque si no tendrías que estar encerrado todo el día. Y más, o sea, porque en este concepto más uno como mujer, ¿no? Porque pues es un país que tiene mucha violencia, y más si eres
mujer y aparte formas parte de alguna, pues entre comillas, minorías, ¿no? Y también depende mucho del lugar donde estés. Sí. Es una cuestión que tenemos que pensar bien, creo, también. De hecho, ya nivel económicamente de México subió. Ya es mejor que Corea. Este año 2024, en México tiene lugar, aquí dice, ¿no? 12, ¿no? Y Corea, ahorita como su economía está muy mal, está en lugar 14, algo así. Pero pues yo siento que aquí la pregunta es como que eso realmente a quién ha beneficiado, claro, ¿no? Porque sales a la calle y hay más indigentes, más puestos que no están bien establecidos que antes, que había pues en apariencia menos crecimiento económico. Sí, eso es la pregunta que quiere hablar en ese pregunta 2. Bueno, ¿qué piensan sobre pregunta 2? Pues de entrada creo que hay mucho crimen por la idea de que el éxito viene con el dinero. Entonces, por ejemplo, o bueno, en general sí, que las personas viven bien si tienen dinero. Ajá. Y como lo que hemos dicho, que luego pues la gente va a robar, y no hablo como de robar comida, no hablo de robar dinero, celulares, de asaltar gente, porque quieren tener más, pero es justo esta idea del apego, este apego al dinero por la idea de que si tienes más dinero vas a tener una mejor vida. Y no la tiene solo la gente de escasos recursos, lo tienen todos, incluso la gente rica sigue pensando que entre más dinero tengas, mejor van a vivir cuando ellos son el 1% del mundo. Entonces, creo que ese sería como el problema más grande, el apego a la idea del dinero, de las pertenencias materiales y pues la forma, y es que también el gobierno reproduce esta idea como hasta con las campañas políticas de que no, nosotros te vamos a dar más dinero si votas por nosotros y cuando lleguemos al poder vas a tener una mejor calidad de vida porque vas a ser más rico. Y pues realmente no es así, más dinero no nos asegura una mejor calidad de vida. Entonces creo que la forma de combatirlo sería empezando por entender que no importa tus bienes materiales, no significa que vayas a estar bien mental o físicamente, y que como deshacernos justo de esta idea de que entre más riquezas tienes, mejor vas a estar. Sí, claro, es muy buen punto hablar sobre dinero, porque eso precisamente un taoísta hablaría sobre dinero primero. Y ¿saben dónde viene? Bueno, dinero tiene mucha relación con capitalismo, ¿verdad? ¿Y saben cómo nació capitalismo? En la Revolución Industrial en Inglaterra. Exacto, pero ese tiene mucha relación filosóficamente y religiosamente con cristianismo. Ajá. ¿Aquí hay algún cristiano? ¿Todos son católicos religiosamente? Cristianos no está aquí. Entonces, siento que a veces maldigo sobre esa religión, pero es buena religión obviamente, y pues tiene mucha relación con capitalismo. Por eso los países como grandes y fuertes de capitalistas pues tienen religión más fuerte de cristianismo. En Corea también, Estados Unidos. Es que en cristianismo, de hecho, el concepto Dios es igual al concepto dinero. Ellos como están de acuerdo con el concepto dinero, es algo positivo, y explica dinero con misma manera de explicar Dios por los protestantes. Entonces, trabajar bien y ganar dinero, ganar mucho dinero y tener una riqueza es algo muy bueno para ir al cielo. Por eso en Estados Unidos pues podía subir su nivel de economía también muy rápido con ese concepto. Ajá. Obviamente nació en Inglaterra, pero
pues le vivió con mucha fuerza en Estados Unidos, ¿no? Taoísta hablaría sobre dinero porque es una situación que podemos ver fácilmente cómo nuestra naturaleza está muriendo con los conceptos, porque de hecho dinero es un concepto. Un billete es solo un papel que solo hay de acuerdo que este dinero vale tal Denominación. ajá, es solo es puro concepto. Si no tenemos ese concepto, un billete es papel para baño. Es igual, de hecho. Esa situación filosóficamente se dice que alienación. ¿Se han escuchado sobre eso? Ese concepto de alienación. Que un concepto, obviamente como taoístas dicen que un concepto es visitante, pero cuando ese visitante se convierte en dueño, en ese punto podemos decir que es alienación. Y es exactamente está pasando eso, ¿no? Dinero ya es dueño de todo, nuestro mente también. Entonces un taoísta diría eso. Eso no es un concepto, es un visitante. ¿Por qué dejas que un visitante que sea dueño de tu mente? Eso diría, ¿no? Y budismo a lo mejor pues, parecido, porque el budismo también niega los conceptos, nombres también. Y de hecho el confucianismo, eso yo no expliqué antes, por eso voy a explicar cómo ve dinero y capital y economía en confucianismo. En confucianismo, trabajo más bajo, más vulnerable, más vulgar es de economía. Los comerciantes, ser comerciante es algo muy feo en confucianismo. Ajá. En confucianismo dice que nuestros trabajos, hay 4 niveles, en coreano se dice sa, non, 공, 상. Obviamente no es bueno decir que algún trabajo es bueno, algún trabajo es malo, ¿verdad? Especialmente para taoístas, para budistas, eso es imposible, pero confucianistas sí. Sa significa confucianistas, filósofos, quienes piensan. Non, los que cultivan. Y 공 es los que fabrican. Y sang es lo que como comercial, ajá, no. ¿Lo que se gana? No, los que venden. Comerciantes. Ajá. Comerciantes son malos, eso no hay que hacer. Ajá. El confucianismo niega eso. Porque capital, el mismo capital siempre nos hace que olvidar lo importante. Ajá. Diga, por favor. Y hablaba sobre la economía confuciana. Economía. Ajá, confuciana. Pero si en el confucianismo está mal visto, entonces ¿cómo funciona? Porque ahora que lo plantea así, siento que es como una manera de tratar de entender a alguien. Y entonces mencionan que, que países como Asia tienen ese tipo de países como China que tienen ese modelo de economía. Sí, de hecho ahorita estamos poco confundidos los conceptos porque comerciante y economía son poco distintos. Por ejemplo, en confucianismo sí niegan comerciantes, pero subir la economía es muy importante porque Mencio dijo en su libro que para hacer un gobierno bien y para que tengamos paz, primero es llenar el estómago de gente. Pero obviamente después dice que, pero si es leal confucianista, aunque tiene hambre, sabe que es más importante, pero gente normal no. En confucianismo acepta también eso, que hay gente que no sabe bien. Entonces en ese punto sí es muy importante subir el nivel de economía, pero ¿quién es? Gobernador, no comerciante. Entonces si un gobierno tiene poder de dinero, está bien. Pero si como si los comerciantes empieza de tener poder de capital, ya, eso no es un mundo ideal de confucianismo.
Pero es que eso también está mal, ¿no? Por eso también estamos como estamos, porque prefieren quitarle a alguien que va empezando a alguien que ya tiene. Por ejemplo, pondría lo de, creo que eran de Cartier, lo que apenas pasó con los aretes de oro. Que una persona compró, ajá. O sea, y muchos se fueron contra el chico, dicen, pobre marca, no vaya a perder. O sea, es mínimo lo que perdió y realmente lo compró legalmente. O sea, entonces, eso yo lo veo muy mal porque se van en contra de los que no tienen en vez de la... O sea, el problema fue la empresa y todos le tiraron mucho hate al chico. Ajá. Mire, si un confusionista ve esa situación, diría que el chico tiene que regresar el producto. Porque confucianismo también dice que aunque es una ley mala, pero si está hecho por nosotros o por alguien y si existe ahorita, primero lo que tenemos que es respetar la regla. Y por ejemplo, un confusionista si compra en ese caso como algo como con precio muy barato, pero no era verdad, regresaría. Porque si tener eso sería empezar de romper regla de sociedad. Y eso podría causar muchos problemas y peligros para la sociedad. Aunque está mal. Entonces un confusionista haría eso. Aunque esté mal, regresaría su producto que compró o lo que sea, pero después va a decir que por tal cosa estuvo mal esa regla, entonces hay que cambiar la regla. Pero primero yo sí cuidé la regla. Pero vamos a hablar y cambiamos. Eso sería manera de confusionista. Pero si un budista o taoísta se pasa eso, qué bueno. De todo modo, esa empresa tiene mucho poder, ¿qué pierde? Y es que yo digo, al final de cuentas, no fue, o sea, él lo compró legalmente. No, y yo lo veo, no fue tan descarado, ¿no? Porque otra persona hubiera pedido unos 10. Sí, bueno, legalmente sí, ajá. Y nada más se pidió 2. Por eso hay diferencia, pero igual como dijo legalmente, pero también para un confusionista lo más importante no es ley escrita, sino ley, la calidad moral. Ajá, que que nosotros hacemos. Por ejemplo, decidimos este producto tiene tal precio, moralmente vamos a respetar. Entonces, de hecho fue un error de un compañero, un trabajador de esa empresa, ¿no? Entonces un confusionista también pensaría eso. Solo fue un error de ese trabajador. Por ejemplo, si yo me quedo con ese producto, ese humano que cometió error tendría una situación muy mala. Entonces, moralmente eso no está bien. Por eso un confusionista regresaría, pensando la sociedad, pensando todos. Somos buenos. Exacto. Pero primo. Iba a decir justo lo que usted dijo del empleado. Ajá. Justamente, ya, ¿qué lo dijo usted? Pues sí, un confusionista pensaría eso. Es que igual, ese concepto, tenemos que pensar que ese concepto nació mucho antes, no como ahorita, que existe mercado. Esa época era más importante y más fácil, como una familia cultiva y se consume a sí mismo. Ajá. Entonces eso era más ideal para el confucianismo. Pero obviamente, como dije, que para cultivar, especialmente un arroz, un individuo no se puede hacer. Siempre es necesario hacer un grupo de gente, familia y luego amigos, sociedad. Por eso es importante también. Por eso siempre decía que base de un país es cultivación. Porque eso no solo quiere decir como comer así. Muchos entienden así como confucianismo, entonces le importa mucho comer y cultivar. No, porque cultivación es base de sociedad. Ahí podemos tener relación. Por eso, ¿me explico? Como en Europa, un edificio muy antiguo, como hace que, no sé, 200.000 años, no recuerdo bien el número, pero un edificio artificial más antiguo es mercado. Por eso siempre existen comerciantes en nuestra sociedad.
confucianistas sabían también eso. Entonces lo que ellos explicaban es eso. Si quieres ser comerciante y si quieres subir tu nivel de economía, está bien, pero siendo confucianista. Entonces solo ser comerciante y solo buscar beneficio está mal. Pero si tienes un negocio y subes tu nivel, pero siendo confucianista, ya está bien. Lo que sucede es que también en el catolicismo han tenido también sus propias reformas. De hecho, se habla mucho de San Agustín cuando habla de esta diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. O Santo Tomás Aquino, que también te dice, ¿sabes qué? Para ganarte el cielo tienes que ser pobre. Entonces, si nos vamos a los protestantes que usted mencionaba en un inicio, también sale Lutero. Y Lutero dice, no, o sea, nosotros tenemos que vivir bien y para eso hay que generar riqueza. Entonces también, en la sociedad mexicana, incluso hay gringos que nos estudian porque dicen, es que cómo es posible que sigan vivos y todavía se siguen matando entre ellos. Hay ahora sí que mexicanólogos que le llaman, que nos estudian precisamente por eso, porque dicen, bueno, la religión católica está muy arraigada entre nosotros como sociedad. Tenemos nuestra misa de cada 7 días, nuestros santos patronos en cada colonia, y aún así nosotros ni siquiera somos capaces de decir si somos buenos o somos malos, y nada más andamos buscando el bien, y ya no es el bienestar común. Sí. De hecho, sí, tiene mucha razón. Obviamente, si hacemos lo que dice Biblia, lo que dice santos, lo que dice iglesia, pues todos somos felices. Pero, por ejemplo, hay un ladrón y cree en pues, catolicismo y luego puede decir que yo voy a robar esa casa, por favor, protégeme, María. No, para Santa Muerte y San Malverde si eres narco. Y San Julián si eres... Es que a eso va, supongo que la religión pues no es como mala, ¿no? Sino las personas, porque por ejemplo hay muchos carteles que le van a... Sí. que van a... Si queremos creer en algo y si queremos pensar algo, hay que saber bien y hay que pues, pensar bien desde su concepto básico y desde su fin. Por ejemplo, si somos católicos, hay que pensar bien qué es catolicismo y qué es lo que quiere. Y que, por ejemplo, con estas preguntas podemos pensar, si Jesús responde a esas preguntas, ¿qué podría decir? Pues pensar en eso es propósito de este curso y es lo que quería hacer con ustedes también. Pero ya no leímos pregunta 6. Una más. Esa la contestamos por WhatsApp. No, sí voy a concluir, pero bueno, solo quiero preguntar que aquí como pregunta, ¿sí son felices o somos felices? A veces. Pues yo creo que aquí como taísta volver al concepto de qué es feliz. Y ya que pueda responder para ti qué es la felicidad, y ahí puedes decir sí lo soy o no, no lo soy. Exactamente, eso es. Sí, eso fue algo muy correcto que yo iba a decir. Todos, no solo taoístas o cualquier, primero tenemos que pensar qué es felicidad. Eso es primero. Y como dije, filosofía en chino, en coreano también es Tao, ¿verdad? Y si recuerdan que el Tao es camino, el camino pues hacia dónde va, pues la felicidad. Confucianismo, taoísmo, budismo o no sé, cualquier religión pues existe para nuestra felicidad y bienestar, ¿no? Eso tenemos que pensar bien. Y obviamente ustedes no tienen que recordar sobre conceptos vacío o Tao o Confucio, esas cosas no tienen que recordar de verdad. Lo que tienen que saber es qué podría ser felicidad real y qué camino pues cada quien podría tomar. Entonces saber eso y pensar eso es filosofía y también es propósito de este curso de 10 semanas, pues hemos estado aquí. Entonces, pues sí, yo no les pido que luego recuerden que quién es Confucio y que decía así, no, obviamente, pues nadie va a preguntar, tampoco creo, pero pues espero que este curso pues
podía funcionar como un camino hacia la felicidad para ustedes. Eso es. Y pues sí, muchas gracias por 10 semanas, pues hemos estado juntos y pues que sean felices. Eso es todo. Pues pero otro viernes va a haber algo, creo. Sí. ¿Ya avisaron? Sí, Sí, avisaron con Centro Cultural Coreano. Sí. Bueno, si pueden venir, pues ahí nos vemos. Sí. Bueno, ya. Gracias.